Capítulo 11. Oxford. Era un hermoso día en Oslo. Mirando el destello y la pompa de los héroes en las calles, uno podría imaginar que había algún tipo de fiesta, adecuada para la pompa mostrada incidentalmente por la mayoría de los héroes presentes. Pero una de las principales razones por las que eso era cierto era porque era importante que el público en general no pensara demasiado profundamente en por qué la población de héroes de la ciudad se sextuplicó en las últimas 2 semanas. Stein, el asesino de héroes. Un misterioso asesino en serie que mutila o mata a héroes profesionales. Como algunas de sus víctimas logran sobrevivir a su atención, más recientemente el héroe Ingenium, hay algo así como un perfil en el hombre. Lleva una máscara de dominó carnosa, una bufanda roja, no tiene nariz y lleva muchas espadas. Se considera un cruzado contra los héroes corruptos, lo que, como nos informó el detective de policía que nos informó sobre su caso, es una completa tontería, ya que hay pocos héroes más dedicados a ayudar a los demás que Ida Tensei, ahora condenado a una silla de ruedas como la señora Shizu. Su don es una especie de inflicción de parálisis, detalles desconocidos. Su modus operandi es que mata de 3 a 5 héroes por ciudad antes de pasar a otra, y solo ha atacado a 2 en Oslo hasta ahora. Es un depredador de emboscadas, que prefiere los callejones. De la información, Tem ya consideró que solo esa última oración era relevante para él. Quédate en las calles, y el asesino de héroes elegirá otro objetivo. Incluso Endeavor tuvo una buena cantidad de cautela para el hombre, se quedó en las calles y mantuvo un oído atento a las frecuencias que se dedicaban a la casa de Stein. Que nunca se diga que Tem ya rehuyó una oportunidad de aprendizaje, ya que Tem ya vio potencial. Coordinar cacerías a gran escala como esta era sin duda una actividad bastante segura. Burning, ¿cómo funcionan estos grandes equipos? En realidad no estamos haciendo nada diferente. Burning se rió. Oh, puedes llamarme hermano mayor Moe. Tem ya miró a Sobamani, en un instante, acordaron no hacerlo nunca. En cuanto a tus preguntas, una gran razón es que, debido al tamaño de la agencia, nuestro procedimiento normal de dispersarnos y mantenernos en contacto constante con el jefe, tiene mucho en común con cómo funcionan estas cosas. Señaló uno de los edificios más altos. No hay ninguna agencia en la ciudad que tenga la capacidad de coordinación para manejar tantos equipos de héroes, por lo que el equipo Idaten envió una oficina de campo y los instaló en la agencia de Looking Glass. Él es el héroe principal en Osu, rango 49, por lo que son ellos los que han encabezado la Casa de Manchas desde su primer objetivo en la ciudad, Ingenium. Agitó la mano con desdén. Pero estamos con el número 2, así que las cosas funcionan un poco diferente para nosotros. En pocas palabras, para los héroes normales, si no estás seguro de qué hacer, llamas a los coordinadores, ellos tienen todas las áreas de patrulla en su pequeño mapa y te darán un área. Ves el objetivo de la cacería humana, lo llamas y te darán todo el respaldo que crean que puede llegar a tiempo, y todos los demás se ponen en posición para cortarle las vías de retirada. El equipo Idaten es un veterano en ese tipo de cosas, porque su agencia es muy grande, así que si te dicen que hagas algo, simplemente hazlo. Si los coordinadores no son tan hábiles, puede volverse un lío. Aplaudiendo, terminó su explicación. Pero todo lo que ustedes dos necesitan hacer es lo que yo les diga, a menos que Big Daddy diga lo contrario. Si yo en Endeavor les decimos que hagan algo, pueden usar su don. De lo contrario, no. No necesito ese tipo de presión, no voy a arriesgar mi licencia de héroe por ustedes, idiotas. Sobaman tarareó. Suena complicado. Tem ya no estaba muy segura de si eso era sarcasmo o no. ¿Tienes una licencia completa? ¿Por qué sigues trabajando aquí entonces? Era una pregunta razonable. Por lo general, una agencia de héroes profesionales solo tiene un puñado de héroes profesionales con licencias completas como máximo, y completa el resto con compañeros que solo tienen licencias provisionales, que son mucho más fáciles de obtener. Una de las ventajas de la UA en la industria de los héroes es que graduarse del programa otorga automáticamente la licencia completa. Sin ella, el gobierno no puede pagarle directamente por sus actos heroicos y debe ser contratado por una agencia de héroes preexistente. También se necesita la licencia completa para ingresar en las listas de héroes. Lo es, pero ustedes, pequeños y lindos pasantes, no necesitan preocuparse por eso. Cuando Endeavor está en escena, es realmente solo una cuestión de cubrir terreno, detectar problemas y mantenerse fuera de su camino. Burning se encogió de hombros. En cuanto a tu otra pregunta, me acabo de casar, lo que necesito ahora es que sea fácil y estable. ¿Has visto los beneficios de maternidad que ofrece esta agencia? Tem ya tarareó en reconocimiento. Esta patrulla fue sorprendentemente educativa.
No todos los días el cliente expone sus preferencias ante ti de manera tan descaradamente, y fue sorprendentemente edificante darse cuenta de que incluso en la industria de los héroes, había quienes valoraban el trabajo honesto y los incentivos adecuados por encima de la fama y la fortuna. Y luego los monstruos comenzaron a atacar a la gente. XXXX. Comenzó de repente y sin previo aviso. Tem ya estaba en el aire, haciendo un vuelo rápido para asegurarse de que todos los héroes que se suponía que estaban en el área todavía estuvieran en el área. Echando un vistazo a su lista, estaba a punto de preguntar a los coordinadores si alguien tenía los ojos puestos en Native, cuando una niebla negra apareció frente a él. Reflexivamente, sus ojos comenzaron a brillar intensamente con una mejora de reflejos de alta intensidad. Fue solo por eso que el hombre fuertemente mutado que saltó de la niebla no destripó inmediatamente a Temja con su malvado ataque de garra. En cambio, Temja se disparó hacia abajo, desenfundó su rifle y disparó una fórmula explosiva de alta potencia desde la recámara, ya que esa era la configuración en la que estaba. Los huesos de las alas del hombre se hicieron añicos sobre un brazo muy quemado y roto, cayendo al suelo antes de que Temja pudiera arrepentirse. Mierda, 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 está muerto. Temja maldijo mientras miraba a la persona salpicada en el suelo. Además, Temja nunca había visto una mutación tan intensa antes. Si bien llevaba pantalones, estaba descalzo, con una extraña amalgama de garras y pies normales en lugar de ser completamente uno u otro. Tenía manos con garras y alas correosas que le crecían de la espalda. Su piel era de un tono bronceado antinatural y, lo más inquietante, su cerebro estaba expuesto a todo, y se estaba levantando. Una peculiaridad de regeneración. Temja supuso que tenía sentido, dado el cerebro expuesto, pero esto parecía un poco extremo, incluso para las peculiaridades. Activó su comunicador y recitó un informe. Un villano me atacó, vuelo y regeneración. Piel bronceada, alas y un cerebro expuesto, no puedes perderlo de vista. Refuerzos, por favor. Respondió Burning rápidamente. No eres el único. Hay 2 tipos más con el cerebro expuesto causando estragos. Shoto dice que se llaman Nomu y están asociados con la Liga de Villanos. Endeavor estaba comprensiblemente molesto por el nombre de Sobaman, considerándolo indigno. Ordenó a todos que se refirieran a Sobaman por su nombre después de su fracaso en convencer a su hijo rebelde de cambiarlo. Vuelve aquí antes de que la cosa vuelva a funcionar. Feliz de tener una persona razonable dando órdenes por una vez, Temja voló con gusto de regreso a donde Burning lo esperaba con Sobaman, evacuando a los civiles. En el camino, vio a los otros 2 Nomu, cada uno comprometido con al menos un héroe profesional. Al aterrizar, saludó a su superior. Pude confirmar la presencia de todos los héroes en mi lista excepto Nativia antes del ataque. Burning asintió y señaló a Sobaman. Ayúdalo mientras informo. Voló hacia donde Sobaman estaba dirigiendo el tráfico civil, usando su don de hielo para hacer varias filas para que la gente las siguiera hacia los refugios cercanos. Una vez que uno estuvo lleno, puso una pared de hielo a la altura de las rodillas frente a él y redirigió el tráfico a otro, usando su teléfono para determinar a dónde llevarlos. Sobaman, ¿qué sigue? Seguramente, como alguien que está siendo entrenado por el héroe número 2, tendría una idea mucho mejor de qué hacer más allá de no morir. Señaló hacia otro lado. Escuché un choque de trenes. Ve allí e informa lo que veas. Luego regresa. Siguiendo las instrucciones de su superior, Temja voló hacia el tren accidentado. Estaba siendo atacado por un gnomo blanco, aunque era complicado dar más detalles, dado que un pequeño héroe con un traje amarillo lo estaba destrozando por completo. Acelerando sus percepciones, Temja notó que el héroe era un anciano. Devanándose los sesos, Temja recordó que solo había unos 7 héroes activos mayores de 60 años, y este no era uno de ellos. Quizás un jubilado local. Sin embargo, activó su comunicador. Gnomo blanco avistado, tren destrozado con muchos civiles cerca. Está siendo contactado por un héroe anciano no identificado, traje amarillo, increíblemente rápido. Echando un vistazo a un cartel cercano, agregó. La agencia de Furio Usurat está cerca. Temja hizo una nota mental para averiguar cómo se supone que funciona la navegación en estas situaciones, pero nombrar la agencia de héroes más cercana probablemente era una apuesta segura para un punto de referencia. La voz de Endeavor respondió rápidamente. Voy en camino. Con el trabajo de Temja hecho, regresó a la posición anterior de Shoto. Encontrando a Burning en su lugar, dirigiendo a los civiles, Temja gritó. ¿Dónde está Todoroki? Ella gritó de vuelta no lo sé. Recibió un mensaje en su teléfono y se fue corriendo a alguna dirección. Señaló en una dirección. Encuéntrenlo, manténganlo a salvo. No querrán encontrarse con un Endeavor enojado.
Temja se disparó, inicialmente despreocupado por eso, pero luego se dio cuenta de que solo había visto al padre frustrado en Hitodoroki, y que probablemente podría empeorar mucho. Temja sabía más que la mayoría la profundidad del amor paternal de Endeavor, y ver que eso se convierta en dolor era lo último que Temja vería, si Sobaman resultara herido. XXXX. Temja tardó un minuto entero en localizar al desobediente hombre de fideos. Sin embargo, al final, una voz que gritaba su nombre resonó en los oídos de Temja y corrió al lugar. 3 cuerpos todavía estaban en el suelo y Sobaman se enfrentaba a alguien que solo podía ser Stein, el asesino de héroes. El hombre era absurdamente rápido y atravesó el hielo de Sobaman con facilidad. Temja cargó su rifle con balas, formulando los explosivos mientras lo hacía y preparando su fórmula de guía. Después de 4 ciclos de Stein atacando a Sobaman y siendo repelido por fuego y hielo, Temja activó su mejora de reflejos. De repente, Stein disminuyó la velocidad y antes de que Temja pudiera determinar por qué, su dedo apretó el gatillo, lo que provocó que se escuchara un fuerte crujido. Sabía que en realidad era más fuerte, pero la protección auditiva de su casco amortiguaba el ruido para que fuera simplemente fuerte en lugar de ensordecedor. Cuando una explosión destrozó la espada de Stein, con un daño significativo en la mano del hombre en el proceso, Midoriya se reveló como uno de los cuerpos, su piel vibraba con poder mientras se ponía de pie, no tan brillante como el resplandor que envolvía sus dedos en el festival deportivo, pero aún más evidente por su visibilidad. Se apresuró a entrar rápidamente, pateando el cuchillo que el hombre tenía en su otra mano contra la pared cercana. Sobaman puso hielo sobre el arma, asegurándola. Stein saltó hacia arriba, balanceándose en una pared y agarrando su mano ensangrentada. Mirando a Temja, comenzó a hablar. Tú. De cuchilla. Midoriya y Sobaman hicieron una pausa, mirándose el uno al otro y asintiendo. ¿Entiendes? Temja levantó una ceja, siguiendo el ejemplo del otro estudiante y dejando que la batalla se convirtiera en una conversación. Lo siento. El hombre continuó. Todos esos falsos héroes por todas partes, los concursos de popularidad, no son verdaderos héroes. Tú lo entiendes. Todo lo que importa es salvar a la gente, inspirar esperanza. Ve la podredumbre, la corrupción, las mezquinas pérdidas de tiempo y espacio. Ingenium, Undredans, Native, a todos ellos les importa más la venta de sus mercancías que salvar a la gente. Undredans fue la segunda víctima de Stein Zenosu, la que hizo que llamaran a Endeavor, y por lo que parece, Native fue la tercera. Shigaraki puede tener una convicción patética, pero en esto estamos de acuerdo. Dejarte solo hará que la causa avance mucho más que cortarte de raíz. Temja estaba horrorizada por la locura que salía de la boca del asesino en serie. Ser un héroe inadecuado era una cosa, pero hacer avanzar la causa de la Liga de Villanos intentándolo. Antes de que pudiera procesar esa noción, Stein continuó. Felicidades, Deku. Has salvado las vidas de estos falsos héroes y has demostrado tu convicción. Eres un verdadero héroe. Pero debo despedirme. Saltó hacia arriba, y Midoriya saltó tras él inmediatamente mientras su rastro de hielo recorría la pared. Stein bloqueó el puñetazo de Midoriya con una pierna a punto desviándolo y enviándolo lejos de la pared. Con un rugido de motores, otro de los cuerpos en el suelo se lanzó hacia el asesino de héroes. Vestido con una armadura completa, corrió hacia una pared y con 2 pasos, transformó la mayor parte de su impulso en un movimiento vertical, girando su pierna para dar una patada que impactó la cabeza de Stein. Tú sigues siendo el criminal que lastimó a mi hermano. No puedes correr. Ida. Gritó Midoriya, rebotando en la otra pared del callejón y recuperando toda la velocidad para perseguir al asesino en serie. Ida había pasado al hombre y se dio la vuelta rápidamente, y los dos asestaron un segundo golpe en el torso del criminal. Stein cayó. Fue un trabajo de momentos atar al hombre inconsciente con una cuerda que Sobaman sacó de un basurero cercano. El último cuerpo, Native, finalmente se puso de pie, la parálisis que Temja había confundido inicialmente con la muerte finalmente desapareció. Midoriya cayó, exhausto por el esfuerzo. Lo logramos. Empujé demasiado al final. Ida sintió. Sí, mi Recipro Burst también tardará un tiempo en que mis piernas se recuperen. Todoroki. Sobaman. Cierto. Sobaman, ¿de verdad vienen héroes profesionales o fue un engaño? Terminó Ida. Le dije a Burning a dónde iba y que enviara héroes profesionales aquí, señaló Sobaman. Temja levantó la mano. Ella me envió. Ese sentimiento se prolongó durante un rato, antes de que alguien se aclarara la garganta y rompiera el silencio. Mi agencia no está lejos y tenemos una celda de detención. Native hizo un gesto hacia una de las paredes del callejón.
recoge todas esas espadas y podemos ir a ponerlo allí hasta que el transporte de prisioneros esté listo. ¿Qué pasa con los Nomu?, dijo Midoriya. Solo hay 3, señaló Sobaman. Recogeré las espadas, se ofreció Ida. Temya sintió. Al menos había un plan. XXXX. Las cosas no iban según lo planeado. En el instante en que Native salió del callejón, con el herido Midoriya de espaldas, el Nomu alado regresó, arrebatando al chico de los hombros del profesional. Temya se lanzó hacia adelante, lanzando una bala explosiva dirigida a destruir el ala derecha del regenerador, haciendo que se desviara hacia el edificio adyacente. Midoriya se dejó caer hacia abajo, pero Native lanzó una especie de pájaro etéreo que ralentizó la caída del chico a niveles seguros. Extraño capricho, pero a Temya le gustaba su casa de cristal, así que no dijo nada. El Nomu rugió, cortando con garras que crecieron hasta alcanzar longitudes impresionantes, que volaron más allá de la tortuga etérea de Native y provocaron que la sangre brotara de grandes cortes en el pecho del héroe profesional. Temya disparó de nuevo, esta vez apuntando a los codos de la criatura. 2 disparos, 2 explosiones, un Nomu chillón toma vuelo una vez más mientras sus brazos continúan regenerándose. Fue en ese momento que Endeavor cayó sobre el Nomu como un meteoro y lo quemó hasta las cenizas. Se levantó de la pila humeante y caminó hacia donde Sobaman e Ida llevaban al inconsciente Stein. Shoto, comenzó. Endeavor respondió, enviando una mirada acalorada a su padre. No estás donde te asignaron, pero has superado mis expectativas con esta captura. Buen trabajo. En ese momento, llegaron algunos trabajadores médicos, atendiendo a los heridos Midoriya y Native, primero sacando a Midoriya de donde estaba aplicando primeros auxilios pasables al hombre para tomar el control y atender las piernas del héroe verde, una de las cuales se rompió en su aterrizaje. Informe, exigió Endeavor. Sobaman miró a Temya a los ojos y, después de un momento, Temya comenzó a realizar el control de daños. Hora de dar vueltas a las cosas. Entonces, recordando con quién estaba hablando, Temya redactó su declaración. Todoroki recibió un sos de Midoriya. Deku. Sobaman corrigió. Deku, y cuando fue llevado a la atención de Burning, recibió instrucciones de investigar. Según las órdenes permanentes de Burning, utilizó su Kirk para llegar a la escena. Cuando llegó, fue atacado inmediatamente por el asesino de héroes, ya que Deku, Native y Ida ya estaban incapacitados con su Kirk. Temya hizo un gesto hacia cada persona mientras se refería a ellos, y captó la atención de Native mientras hablaba. Native parecía un poco confundido, pero ante la mirada suplicante de Temya, cuando Endeavor miró al otro profesional para confirmar, Native asintió con la cabeza. Se defendió rápidamente, que fue la escena con la que me encontré cuando Burning me ordenó garantizar la seguridad de Todoroki. Intervine, luego Deku y Ida reanudaron la batalla después de recuperarse del Kirk de Stein. Temya definitivamente no estaba hablando de la parte en la que Stein pensó que Temya sería un gran villano al seguir siendo un héroe, ni de enturbiar la narrativa al señalar que se estaba retirando. 4 contra 1, Stein no pudo superar esas dificultades. El nativo sugirió que lo trasladáramos a la celda de detención de su agencia, y entonces el Nomu atacó. Como ya me había atacado ese Nomu en particular y sabía que podría recuperarse de las heridas mutiladoras en menos de un minuto, procedí a impedir el movimiento del Nomu, y entonces llegó usted, señor. Temya se estaba arrepintiendo de haberle disparado. Era incuestionablemente ilegal, ya que no implicaba mantener a salvo a Sobaman. Si lo presionaban, Temya ya había preparado una excusa para mantener a salvo el estado emocional de Sobaman, defendiendo a su amigo, pero Temya sabía que simplemente se había mudado, olvidándose por completo de la ley. Si la gente supiera que pensaba tan poco en lo que hacía posible la sociedad, simplemente ignorándolo cuando le convenía, no se confiaría en él en ningún lugar cerca de la industria de los héroes. Temya sabía lo que les pasaba a los héroes caídos en desgracia. La pobreza es el mejor escenario posible, y la gestión de una agencia de héroes no tiene mejores resultados. Era peor si la desgracia era criminal, ya que, si bien no se escucha realmente que los héroes vayan a la cárcel, los gerentes eran un asunto completamente diferente. Endeavor tarareó. Esa es tu historia. El tono de su voz dejó bastante claro que recordaba que Temya era un estudiante de administración y no un pasante del curso de héroes idiota. Comprometido, Temya sintió. Endeavor sonrió. Uzugama tenía razón sobre ti, muchacho. ¿Lo entiendes? Temya resistió el estremecimiento que el eco provocó en él. Cualquier otra conversación fue interrumpida por un torrente de sed de sangre del ya no inconsciente Stein. El corazón de Temya dio un vuelco y, por lo que parecía, todos los demás sintieron las profundidades de la rabia de Stein al ver a Endeavor.
Temja aumentó su mejora de reflejos, volando hacia arriba lejos de la amenaza y arrastrando a Sovamaneida fuera de la línea de fuego, la mejora física manejando el peso en lugar de alterar la fórmula de vuelo. Ineficiente, pero más simple. Endeavor llenó los huecos causados por la ausencia de los guardias de Stein, pisoteando el pecho del hombre atado mientras encendían las llamas de su disfraz. La amenaza pasó, Temja bajó de nuevo entre Endeavor y los paramédicos que atendían a Nativa y Midoriya. Eres el peor de todos los héroes falsos. Adelante, veo la sed de sangre en tus ojos. Intenta detenerme. Mientras lucha bajo la enorme bota de Endeavor, saca un par de cuchillos arrojadizos que no se encontraron en la búsqueda anterior de su persona, corta las cuerdas con uno y lleva el otro para apuñalar la espinilla de Endeavor. Endeavor lo detuvo simplemente levantando su pie antes de pisotearlo, expulsando la fuerza al aire de los pulmones de Stein y provocando espasmos en sus brazos de dolor, dejando caer el cuchillo. Quitando su pie del villano, Endeavor se rió entre dientes. Tienes más costillas rotas que intactas. Quédate abajo y recibe tratamiento médico. Muévete y te romperé la otra mano. Cuando finalmente llegó el transporte de prisioneros, y algunos periodistas, Stein resopló una última oración antes de desmayarse de dolor. Todo lo que hago, lo hago para crear una sociedad más fuerte. Mientras la prensa procedía a fotografiar a Endeavor de pie triunfante sobre el Hero Killer derrotado, Temja reflexionó sobre el desastre que sabía que sería conocido como el incidente de Oso durante los años venideros. Definitivamente podría haber ido peor. XXXX. Ahora que el incidente real de Oso ha pasado, finalmente puedo revelar cuál era la idea alternativa. Midoriya termina fatalmente herido por el gnomo helado y termina pasándole one for all a Temja. Luego procede a abrir una lata de Type 95 pateando el trasero del gnomo, y su mejora de reflejos interactúa, extrañamente, con las voluntades persistentes de los usuarios anteriores. No es una historia realmente sostenible, pero estaba consumiendo algunas de mis energías creativas mientras escribía esto. Fin del capítulo 11.